Estamos contentos de estar con ustedes y compartir. Quiero que busquen en la Biblia el último capítulo de Job y el versículo penúltimo. Último y penúltimo. A ver si lo encuentran. Último y penúltimo. Ah, ya lo pusieron ahí. Qué batidos son. Ah, yo le tenía algo a Sebastián. ¿Dónde está Sebas? No, ahí está ahí. No se ha ido. ¿No? Dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el celular y bendito el hombre que confía en el papel escrito. Pilato dijo, lo que es escrito está. El celular falla, pero lo escrito, el papel no falla. Así que, no, ya me ha pasado a mí también. A veces uno busca las cosas y no las encuentra. Bien, ya tienen el último capítulo y el penúltimo versículo, que es el 42:16. Dice así: y después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Vamos a hablar de generación, porque al hablar del principio hay que hablar de la generación. La primera generación, cuando nació Brigadas, 1970 y qué, y 4. Pero ¿cómo nacimos? Vamos a explicar algo muy importante. En el año 1973, yo tenía un programa de radio llamado Conflictos Humanos en HRN y me llegó una carta del Rincón que no tenían evangelio. Y entonces yo fui a predicar con mi esposa y mi hija Elizabeth, que acababa de nacer. Tenía 6-7 meses de nacida. Después comencé un grupo de jóvenes llamada Asociación Brigadas de Amor, Brigada de Amor Cristiano. Y habían jóvenes de otras iglesias. Estaba Benjamín Izaguirre de la Santidad, Nicolás Mejía de la Iglesia Bautista, Sonia y Sandra de la Iglesia Asamblea. Y tenía un grupo de jóvenes de otras iglesias porque era formar una asociación de jóvenes para salir a los campos. En esos días yo era maestro del Instituto Bíblico de las Asambleas de Dios en San Pedro Sula. Pero tenía dos problemas grandes: mi identidad cubano y mis creencias, mover la iglesia hacia los campos para ayudar al necesitado. Y estaba la Guerra Fría. Y entonces, cuando empecé a compartir que hay que sacar a los jóvenes de las iglesias, que calentando bancas, que esto y que lo otro, dijeron que era comunista. Y me echaron del instituto y prohibieron que predicara. Ahí comenzamos con la asociación. Después vinieron otros muchachos, no de iglesia, sino del mundo. La mayoría, algunos de ellos venían de las drogas, con la onda de los hippies. Y comenzamos a tener reuniones con ellos y fogatas. Y se formó la asociación, fuimos al Rincón y empezamos a ayudar la iglesia que comenzó antes que la brigada. En ese periodo se unieron muchos jóvenes. Algunos, los primeros, eran procedentes de iglesia, pero los otros venían del mundo. Y tenían una pinta un poco rara. Pelo largo, cachamblá, onda de amor y paz, y todas esas ondas, música protesta. Y entonces los mandaba a las iglesias normales, principalmente el Buen Pastor en la Kennedy. Y cuando llegaban y le miraban la pinta que traían, la apariencia, entonces no lo trataban bien. Le decía, bueno, quería que para entrar que cambiaran. Y casi los corrían, no directamente, pero sí indirectamente. Y entonces se quejaban porque el reglamento de la asociación decía que para pertenecer a la asociación tenía que pertenecer a una iglesia, no importa cuál. Pero algunos, los que se convirtieron en fogata, no nacieron en ninguna iglesia, nacieron como fruto de las fogatas que teníamos. Y entonces hicimos una asamblea donde está ahorita ese localcito que se sientan ustedes a tomar café y eso.
Y tuvimos la primera reunión para ver qué decidíamos, porque tenían que ser miembros de una iglesia. Y empezaron a alegar que no los recibían, que los miraban mal, que la pinta que tenían. Entonces uno propuso, ¿y por qué no hacemos nosotros una iglesia? Y se acabó el problema. Nos aceptan tan como somos. Y entonces hubo una discusión porque los que venían de otras iglesias no querían. Principalmente Benjamín se opuso. Pero la mayoría que venían del mundo, que no eran de iglesia, apoyaron que hiciéramos una iglesia. Y nombraron allí mismo al primer pastor. No me diga quién fue. ¿Cuántos saben quién fue el primer pastor de la iglesia cuando nació? 3 personas, 4. Ha fallado la comunicación generacional, ¿verdad? El primer pastor se llamaba Luisito Fernández, un cubanito que vino a ayudarme con un corazón evangelístico tan tremendo. Miren, se iba al Parque Central a predicar, llevaba la Biblia y una chumpa, y cuando regresaba a la casa llegaba sin Biblia y sin chumpa. Luisito, ¿y qué pasó? No, es que me encontré un hombre pobrecito y lo evangelicé y aceptó al Señor y le di la Biblia y le regalé mi chumpa. Así que yo tenía que estar pagando el pato porque tenía que estarle comprando una Biblia y una chumpa. Ese era Luisito. Entonces él fue el primer pastor y entonces fundamos la iglesia Centro Evangelístico de las Brigadas, así se llamaba. Después empezamos a construir este local aquí. Y apareció una persona muy especial, Agenor Girón. Está muy enfermito. Y él nos apoyó con cemento, nos hizo los diseños, nos dirigió en la construcción. Y saben, había un amor tan grande entre los jóvenes. Casi ninguno trabajaba en aquel entonces. Solo teníamos unos 4 que trabajaban. Mario Martínez, 2 jóvenes que trabajaban con Dutel y quizás Armando Licona y Jaime. Eran los únicos. Y Jaime Licona se iba a casar con su yapa. Y Mario tenía de novio a Alicia. Entonces empezamos a construir eso. Y los jóvenes iban al Instituto Central. Se venían a pie para reunir el pasaje, para darlo, para poder comprar bloque. Así fue. Así empezó. Miren, hermano, era un ambiente tan lindo, que cuando alguien venía se peleaban por tomarlo y disipularlo. Ahora se pelean para no tomar a nadie y huir. Antes se peleaban para disipular. Cuando veníamos, ahí mismo, en este localcito, sin techo, sin nada, hacíamos las fogatas. Qué amor había. Cuando venía la gente de la Kennedy, la mayoría drogadictos, todo peludo, oliendo a veces a tabaco y a hierba, lo abrazaban y le decían, Dios te ama. Y algunos le decían, ¿cómo Dios me va a amar a mí? Y de pronto, adorando al Señor, empezaban a llorar y se convertían. Así nacimos. Nos íbamos a los campos, a las montañas, a los lugares donde había necesidad de predicar. Era un tiempo muy lindo. Esa visión original fue la primera generación. Esa primera generación quedó marcada por el amor. Por eso le llamábamos brigadas de amor cristiano. Ahora, la otra pregunta que le hago es, ¿saben quién inventó el escudo o quién diseñó el escudo? Levanten la mano los que lo saben. Ve que no conocen la historia. Qué terrible, ¿verdad? Les voy a contar cómo fue eso. Había un pastor, amigo mío de Miami, David Bonilla, que trabajaba en Editorial Vida, haciendo diseño de portadas de libros. Y vino a visitarme y yo le dije, David, ¿por qué no nos fabrica un escudo de nuestra asociación? Eso fue en el 1973, 74. Y se fue y me hizo el dibujo y me lo mandó. Y ese es el emblema. Amor. ¿Por qué pusimos el amor como centro? Vamos ahora a la enseñanza. Siempre he creído que la doctrina más importante de la iglesia es el amor. ¿De qué vale que yo hable lenguas humanas y angelicales?
que reparte todo lo que tengo, que sepa mucha teología, que tenga mucha actividad. Si no tengo amor, no soy nada. ¿Sabe que el amor es la columna vertebral de la iglesia, la columna vertebral de la familia y la columna vertebral de un crecimiento sano? El amor cubre multitud de defectos. El amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Cómo yo sé que una persona es nacida de nuevo? Porque ama. Porque dice mi Biblia, y no sé si la tuya también, que el que no ama no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Y el amor es compasión, el amor es entrega, el amor es compromiso. Y eso es lo que había al principio, amor. La iglesia nació en el 1974, ahí, cuando pusimos la primera piedra. Y la doctrina más importante era el amor. Y los 3 principios básicos eran: 1, hacer discípulos. 2, predicar por las calles. Teníamos campaña todos los meses o cada rato al aire libre. Y 3, juntarnos para compartir. Cuando nos juntábamos era un ambiente lindísimo. No teníamos equipo de sonido, no habían batería, no había guitarra eléctrica, solamente una guitarra acústica. Pero qué lindo era la adoración. Los hermanos se abrazaban, se conocían, compartían. No se querían ir. Ahora es al revés. Ahora salen corriendo. Los tiempos han cambiado. Pero viene la segunda generación, que son los hijos de los que tuvieron la primera experiencia. Los hijos de la primera generación. Estos ya van a decaer un poco porque va a depender lo que hagan tus hijos de lo que hizo el padre. Si el padre le transmite fielmente todas sus experiencias, toda su vivencia, todo aquello que experimentó, el hijo va a crecer con una conciencia de la visión y la misión de la iglesia. Pero ahí fallamos. Y muchos, ya la segunda generación empezó a decaer. Dejaron de ser cristianos con experiencia para convertirse cristianos por nacimiento, por herencia. Después de la tercera generación, los nietos, los hijos de mis hijos, tercera generación. Si la segunda generación no recibió una transmisión correcta de la palabra, ay, Dios mío, ya la tercera generación se deteriora. Y estos son los que están ahora. Aquí está la parte de la tercera generación. Pocos de la segunda generación y muy pocos de la primera generación. Pero si la primera generación falló en transmitir la visión y la experiencia personal a la segunda generación, y la segunda generación no transmite la visión de sus padres a sus hijos, que son los nietos nuestros, ¿qué va a ocurrir cuando venga la cuarta generación? Madre mía. Gracias. Ya estoy por morirme, así que no lo voy a ver. Vamos hacia el ocaso. Pero voy a reflexionar sobre la importancia de la transmisión de la visión a través de las generaciones. Uno de los milagros más grandes de la historia es la existencia del pueblo de Israel. Tomen nota, los que tengan celulares, vamos a hacer matemáticas. Saca el celular. Vamos a hacer matemática. A ver, ¿cuándo Israel dejó de ser nación? En el año 70 después de Cristo, cuando Tito destruyó Jerusalén, el templo, y se llevó todos los utensilios para Roma. ¿En qué año hubo la diáspora o la aspersión de los judíos por el mundo, la dispersión? En el año 70 después de Cristo. Ahora, ¿cuándo fue que los judíos volvieron a ser nación? En el año 1948. Ahora, anote, 1948. Y quítele 70 años, que fue cuando fueron esparcidos. Quítele a 1948 70 años.
Y la pregunta que le hago es, ¿cuánto tiempo estuvieron los judíos esparcidos por el mundo en otras tierras, con otras costumbres y otros idiomas? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 1878. Ahora, vamos a calcular que una generación dure 80 años. Pongamos 80 años. Uno vive entre 70 y 80 años. Según la Biblia, lo más robusto, 80, pero con dolor y aflicción. ¿Cuántos tienen más de 80 años aquí? Levanten la mano. Los que tienen más de 80. Ya nosotros estamos rumbo al cielo, tranquilo. Entonces, si la generación se calcula en 80 años y fueron 1878 años esparcidos en otras tierras, en Francia, en España, en América, en todo el mundo se esparcieron los judíos. 1878 años sin identidad, mezclados con otros pueblos, y aparecen como nación en el 1948. Ahora hago la pregunta, si calculamos una generación, un promedio de 80 años de vida, ¿cuántas generaciones pasaron desde el año 70 hasta el 1948? 23. Oiga, son buenos matemáticos. 23 generaciones. Y hoy los judíos conservan su idioma, sus creencias, sus costumbres y su identidad. ¿Cómo es posible que un judío viviera en España 1878 años mezclado con la cultura española y no perdieran su hebreo, no perdieran sus raíces y no perdieran algo muy importante que todos ustedes han perdido? Hay algo que ustedes todos han perdido y lo voy a demostrar. ¿Cuántos saben el nombre de su tatarabuelo? Levante la mano. Uno sabe, dos hay que saben el nombre del tatarabuelo. Y del bisabuelo, levante la mano. Y hay un poquito más. Ahora sería el colmo que no me conteste esto. Y del abuelo. Ahí sí. Y de tu madre. Bueno. Bien, vamos por parte. Nuestra genealogía llega hasta el bisabuelo y quizás al tatarabuelo. Ahí se pierde todo. ¿Cómo se llama eso en la Biblia? Genealogía. ¿Qué es la genealogía? El árbol que transmite la descendencia de una generación a otra generación. Un judío hoy tiene toda su genealogía y sabe hasta de qué tribu viene. ¿A qué se debe ese milagro? No es un milagro, es una obediencia. ¿Cuál es la obediencia? Estas palabras que yo te doy, las repetirás en el camino, al levantarte, al andar, a tus hijos todo el tiempo. Es el secreto de no perder la identidad y no perder los principios y no perder la visión y no perder la pasión. Tristemente, hoy estamos celebrando 50 años de la iglesia y la gran mayoría de ustedes no conocen la historia de cómo nació todo. Y dígame, ¿cómo podremos tener una visión viva si no tenemos conciencia de las raíces? Miren, si hoy viniera por ahí un muchacho peludo con tatuaje, todo raro, a lo mejor hasta le huyen. Y me da tristeza contarle esto, pero se lo digo de corazón. Tristemente, la mayoría de los jóvenes del Proyecto Victoria, cuando se van, no vienen a brigadas, se van a otra iglesia. Y puedo decir el nombre de una iglesia que los recibe como nosotros los recibíamos cuando empezamos. Voy a decir el nombre, la iglesia de los hechos. Cuando un muchacho del proyecto visita ahí, oye, se vuelcan todos hacia ese muchacho, lo atienden, lo invitan, lo arropan de tal manera que se queda ahí.
Y cuando les digo que vengan a brigada y vienen a brigada y les pregunto cómo les fue, no, ni me preguntaron dónde venían. ¿Por qué? ¿Por qué hemos perdido esa perspectiva? Antes, cuando hablábamos de servir a Dios, ¡ay, qué problema tuve en el año 1975! Cuando decíamos que hace falta obrero. Y voy a decir nombre porque como no está aquí, no hay problema, que gracias a Dios que no está. Chico Valladares, estaba estudiando medicina. Maldonado, perdón, Maldonado, también Valladares era otro, sí, Maldonado. Y vino a decirme, voy a dejar la universidad para irme a predicar a la montaña, porque hubo un avivamiento en el 1976 llamado evangelismo intensivo. Y entonces yo lo tuve que llamar, Tit, ven acá, ¿cómo vas a dejar tú la universidad? Sí, porque Dios quiere que le predique. Había una pasión por ir, que querían dejar los estudios. Y yo tuve que frenarlo. Le dije, mira, hijo mío, vamos a razonar un poquito. A ver, siéntate. A ver, ¿te quieres ir a una montaña de Tatumbla a predicar? Pero tú no tienes que irte tan lejos para hacerlo. ¿Cuántos compañeros tiene en un módulo de la universidad? 40. Y en el otro módulo, 60. Y en el otro, 50. No tienes que ir a la montaña. Tienes 100 y pico de jóvenes en la universidad para predicarle. ¿Para qué te vas tan lejos? Hazlo donde estás y termina tus estudios. Y así vino otro y otro y otro. Sin embargo, hubieron 6 que sí querían servir a Dios y querían ir a estudiar, y ningún instituto en Honduras los aceptaba, porque como yo tenía mala fama de ser comunista, no aceptaban. Entonces tuve que conseguir un instituto en Costa Rica para mandarlo. Y entonces los primeros 6 jóvenes que fueron a estudiar fueron Boris, Mauricio, Marco Polo, Venturita, Areo y Rafael. Y se fueron a estudiar a Costa Rica. Teología, fueron los primeros 6 preparados. Y después que vinieron, fundamos el Instituto Bíblico en la finca, técnico. Se graduó Saúl Matamoro, se graduaron varios que hoy son pastores. Y había una entrega tremenda. Si no metía freno, todo el mundo se desbandaba para servir. Hoy, ni metiéndole gasolina, se mueven para trabajar. Como miren la visión cómo ha caído. Tenemos un instituto bíblico en la finca y de aquí nunca ha ido nadie. Ni tengo, bueno, parece que va a ir uno este año, el año que viene. ¿Qué ha pasado? La visión del compromiso, del evangelismo, del discipulado. ¿Dónde está toda esa visión? Porque no ha habido una transmisión de generación a generación, y cuando se pierde la transmisión generacional, automáticamente se pierde la visión y se pierde la misión. Por eso es tan importante el principio bíblico de que estas palabras las repetirás. Por eso la Biblia en el Antiguo Testamento continuamente encuentra un texto que dice: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. ¿Qué está diciendo eso? Que recordemos lo que Dios hizo en Abraham, en Isaac y en Jacob, para no perder las raíces. ¿Sabe que los judíos mantienen todo el tiempo viva la fe y asocian todo su quehacer histórico con hechos y fiestas? Cuando llega la Semana Santa en Honduras, que ustedes se van a la playa y se desmadran, divirtiéndose la mayoría de los cristianos, los judíos se juntan en familia para celebrar la Pascua, como la celebró Jesús en el año 30 o 33. Los judíos no han perdido su identidad. No pierden su concepto de Dios. No pierden sus principios. No le importa que se burle. Se ponen la kipa, y la kipa que se ponen en la cabeza tiene el símbolo de la tribu a la cual pertenecen. No pierden su identidad, no pierden sus costumbres, no pierden su idioma, no pierden sus valores. Y han subsistido 1878 años entre otras naciones sin perder un ápice de sus creencias. ¿Y nosotros qué? Se va un hondureño para Honduras, tiene un hijo, y ese hijo ya no sabe dónde queda Honduras. Y ya no come ni tortilla ni frijol, sino hamburguesa con pan.
desayuno con cornflakes y leche. Y el hijo del hijo del hondureño que emigró ya ni habla español. Se le olvidó el español. Y ya no sabe ni quién es Morazán, ni conoce la bandera de Honduras, y mucho menos su himno nacional. No tenemos patrimonio, no transmitimos nuestra herencia, no transmitimos nuestros valores, ni culturales ni espirituales. Hemos perdido la identidad. Y si cívicamente hemos perdido los valores cívicos, ¿qué pasa con los valores espirituales? ¿Qué pasa con el concepto de iglesia? ¿Qué pasa con el concepto del amor? ¿Qué pasa con el concepto del servicio? ¿Qué pasa con el concepto de la entrega? Me gustaría hacer un experimento. Un día de esto lo voy a hacer. Bueno, a mí me gusta predicar a veces haciendo cosas. Incluso como la última vez que vine había un volumen tan alto, me compré unos aparatos para cuando el volumen es alto, porque una vez fui a una iglesia y casi se me para el corazón. 120 decibelios de potencia. Y me hacía el corazón, bum, bum, bum. Tuve que salirme para afuera. Hemos perdido muchos valores. Hemos perdido muchos principios. Un día quiero hacer un experimento. Coger un muchacho, ponerlo como marero, todo harapiento, con el pelo largo, sentarlo allá afuera. A ver qué reacción tenemos. Si hay alguien que lo abrace y que lo entre. Hay un pastor aquí en Honduras que tiene barba, amigo mío, y una vez lo invitaron a una iglesia y quería dar una enseñanza. ¿Y sabe qué hizo? Se vistió de forma con harapos, ¿no? Una ropa fea, vieja, con barba, y se sentó en la entrada de la iglesia, del local, para ver quién lo saludaba. Y todo el mundo entraba al culto, todo el mundo entraba. Ninguno de los 200 que entraron, solamente uno se le acercó y le dijo: ¿cómo está usted, señor? ¿Quiere entrar al culto conmigo? Entonces lo entró y lo sentó con él atrás. Cuando el pastor dijo: bueno, ahora vamos a pasar al predicador. Hemos invitado a un gran predicador, que pase el hermano. Y cuando pasó al frente, todo el mundo se quedó frío. Y el mensaje que dio es: tienen lindo templo, están muy cómodos, lo tienen todo, pero perdieron la esencia, el amor. Yo me acuerdo una experiencia mía. Cuando yo me casé, mi esposa se quedó en Noruega trabajando un poco como enfermera y yo me vine a Miami para preparar nuestro traslado a Honduras. Y hice un viaje por toda Europa en tren. Me fui en tren de Alemania, Austria, Suiza, Italia, Roma, y visité casi toda Europa. Entre ellos, llegué a Roma y fui a una iglesia de las asambleas. Por cierto, qué experiencia más triste. Si Pablo estuviera vivo, le da un infarto al corazón. Me senté, nadie me paró bola. Cuando terminó el culto, me paré en la puerta a ver si alguien me saludaba. Todo el mundo salió corriendo a coger el bus. Saliendo, corriendo. Qué triste fue. Después de eso viajé a España y llegué a una ciudad llamada Lérida, en Cataluña. Y visité una iglesia de gitanos. Y yo iba sin Biblia, así, vestido como uno que está haciendo turismo. Y entré a una iglesia. Y nada más que entré a la iglesia, se me acercó un hombre grandote. ¡Bienvenido! Me sentó, empezaron a saludarme, se sentó a mi lado. Yo le dije que era cristiano. Y cuando empezó a predicar, sacaba su Biblia. Mira, aquí. Y me abrazaba y todo. Y cuando terminó el culto, todos los hermanos venían a darme besos. Sí, besos. Todo. Y yo me quedé asustado. ¿Y de dónde vienes? ¿Y qué haces? Entonces, no, yo soy cubano y vengo de los estados. Me casé en Noruega y soy misionero. ¡Ah! ¡Misionero! ¡Ay, hermano, mire, misionero! Y empezaron todos. Mire, hermano, yo nunca he visto una experiencia tan linda de amor como esa de los gitanos en Lérida. Causó un impacto tremendo. Así era la iglesia, así era Brigada al principio, idéntico. ¿A dónde hemos caído? 50 años de historia,
pero hemos olvidado la historia. Y como olvidamos la historia, perdemos el sentido de estar y el sentido de ser. ¿Qué falta hace recordar el pasado para poder vivir el presente con objetivo hacia el futuro? Qué importante es tomar las experiencias. Algo que hacía yo cuando mis niños eran pequeños, que iban a la cama, papá, hazme un cuento, mamá, hazme un cuento. Yo siempre le contaba cuentos de la Biblia, principalmente a Carlos, que era el más interesado, Carlos y Elizabeth, y le contaba. Y yo me acuerdo que una vez se me acabaron todos los cuentos, porque Zaqueo, Jonás, David, Goliat, esos cuentos que les gustan a los niños, se me acabaron todas las historias así interesantes para niños. Y entonces decidí contarle otras historias, mi vida y mi experiencia en el Señor. Le conté de cómo viví en Cuba, cómo era yo, cómo fue mi infancia, cómo encontré a Cristo, dónde lo encontré, qué hice, y empecé a contarle todo eso. Qué tremendo cuando nosotros les damos a nuestros hijos una herencia espiritual basada en nuestra vivencia personal con Dios. Lo hacemos. Te sientas con tu hijo a contarle lo que viviste en el Señor. Mantiene viva la llama de tus experiencias espirituales, transmitiéndosela a las generaciones futuras, o las guarda dentro. ¿Por qué hemos descendido tan frío? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo hacer evangelismo y discipulado? Porque tenemos muchas cosas, pero nos hemos olvidado de transmitir de generación en generación nuestras experiencias. Quizás cuando yo fui joven no tuve un padre. Quizás cuando fui joven tuve que vender por las calles, no pude estudiar, viví una infancia muy triste. Y ahora que tengo hijos trato de darle una infancia mejor que la que yo tuve. Y no está mal, es bueno darle a los hijos lo mejor que tú no tuviste. Pero lo más importante no es lo material que tú le puedas dejar a tu hijo. Lo más importante es los valores que tú le puedas transmitir a tu hijo. Tus experiencias, tu vivencia. Por eso los judíos, cuando tú vayas a Jerusalén, toda la vida del pueblo judío está relacionado con monumentos. Y es que fíjense bien, examine la Biblia, donde donde Jacob peleó con el ángel para que lo bendijera, hizo un altar. En cada lugar que Dios se manifestó, se hizo un altar. Se hizo un monumento. Cuando fui a Israel me dediqué a visitar todos los sitios bíblicos. Y uno de los que más me impactó es el Monte Carmelo, donde Elías enfrentó a los profetas de Baal. Y ahí llegan los judíos a contarle al niño la historia sobre el terreno. Y están asociando cada lugar de Israel con los hechos bíblicos de la palabra. ¿Dónde comenzó? Brigadas. ¿Dónde comenzó el proyecto Victoria? ¿Por qué comenzó? ¿Por qué tuvo razón de ser? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo nació Renacer? ¿Por qué Renacer es lo que es? ¿Cómo comenzó? ¿Quién fue el que comenzó? Toda esta historia tienen que saberla, porque todas esas historias están impregnadas de algo muy esencial: un encuentro profundo con Jesucristo. ¿Saben la historia de Renacer? Tiene que ver con la historia de uno que se rehabilitó en el proyecto Victoria, llamada Alan López. Es una historia impactante que hoy en día no se encuentra una persona. Alan llegó, lo detuvieron en el DIN por venta de marihuana en el mercado San Isidro. Tenía 17 años de edad, 18. Y entonces la mamá vino a verme para que lo sacara del DIN. Fui a hablar con el director del DIN. Él arregló con el juzgado para que entonces le dieran el proyecto Victoria como opción. Él fue de mala gana al proyecto Victoria, porque le quedaba o la cárcel o lo metían. En aquel entonces no había tantas oportunidades para menores. Dios lo tocó de una manera tan tremenda
pero tan tremenda que un día vino llorando a contarme, hermano Mario, dame permiso. ¿Permiso para qué? Yo tuve una mujer y fabriqué un hijo y la dejé tirada. Quiero ir a buscar a la mujer y a la niña para reconocerla. Le di permiso, buscó a la mujer, la niña. Me trajo a la mujer al proyecto, la conocí. Mario, quiero que lo bauticé, después lo casé. Cuando me fui para España, antes de irme para España, me dijo, Mario, yo quiero dejar el proyecto para recoger los niños de la calle. Es que hay niños que están perdiéndose, oliendo pegamento. Y se fue del proyecto a recoger los niños de la calle y llevarlos para su casa. Ahí le conseguimos Las Vegas. La iglesia de Las Vegas se consiguió por él para que los llevara. Y empezó a trabajar con 14 niños, recogió de las calles, él y su mujer. Yo me fui para España. Me llegó una carta de él ofreciéndose para ir para España porque iba a preparar líderes para irse a ayudarme. Pero en eso, en lo que la carta llegó, él se murió. ¿Y saben cómo se murió? Llevó a los niños que había recogido al Proyecto Victoria para enseñarles dónde él se rehabilitó y cómo Dios lo transformó. Patrimonio. Y estando en el Proyecto Victoria, decidió llevar a los niños a un lugar donde se iban a bañar, a una poza que había arriba. Y llegó a la poza y antes que los niños se tiraran, él se tiró. Y no pudo salir a flote. Cuando los niños trataron de tirarse para sacarlo, ahogándose, le hacía así con la mano. Y los niños bajaron corriendo. Cuando fuimos, ya estaba muerto. De ahí nació Renacer. Si ustedes supieran tantas historias lindas que se pierden en el vacío, pero pueden impactar tu vida. Pueden cambiar nuestra visión, nuestra compasión y lo más importante, nuestro amor. Me da tristeza. ¿Sabe qué es lo que más me duele en mi corazón? Que los muchachos del proyecto ya no les digo que vengan a brigada cuando salen de allí. No. Les digo, busquen una iglesia donde se sientan que le dan amor. Porque los que han venido aquí, algunos se han ido frustrados. Y es que nosotros estamos llenos de prejuicios. Nos parecemos a aquella iglesia a la cual llegó Rafael Fiallos en el año 1973 con pelo largo y un cachamblá, junto con otro muchacho llamado Miguelito, que era de la iglesia esa, del buen pastor. Y el pastor, y se quedaron mirando lo malo. Si yo le contara historias de aquella época. Bueno, por ejemplo, una vez fui con Renán Caría, que tenía una barba, a una iglesia. Y Renán iba a cantar y el pastor me dijo, no, hermano, que no cante. Con barba no puede cantar aquí. Yo me dieron a decirle, hermano pastor, y si Cristo viene tampoco puede predicar aquí. Otra vez lo llevé conmigo, lo invitaron a predicar y cuando llegó a predicar, que tenía la barba, le dijo el pastor, no, que predique de abajo. Y predicó de abajo. Y después me invitaron a mí, también prediqué de abajo. Qué triste era. Y hace poco, hace unos 15 años, 20 años, vi un muchacho que era marero, que mataron. Muy lindo, lo mandó el padre Emiliani a la finca. Y lo llevé conmigo a una iglesia para que vendiera libros, para ayudarlo con algo, ¿no? Para dar una comisión. No vendió nada. Porque como tenía tatuaje en la frente, estaba tatuado de Mara, nadie se le acercó, ni siquiera a saludarlo. Y no vendió ningún libro. ¿Sabe qué me dijo en el carro? Hermano Mario, cuando vaya a un culto y me lleve a mí, no me ponga a vender nada, porque la gente no me para bola. Me tiene miedo. Toda esa historia, hermano, marcaron mi vida. Queremos una iglesia que no mire al hombre por fuera, porque el hombre mira lo que hay delante, pero Dios mira lo que hay dentro. No hagamos como Isaí, que le trajo todos sus hijos fuerte y grande para que Samuel ungiera a uno para rey y ninguno era. Porque Dios no mira lo que yo miro. El hombre mira lo que hay fuera, pero Jehová nuestro Dios mira el corazón.
una iglesia con compasión, con entrega, con desprendimiento. Este fue el origen de Brigadas de Amor Cristiano. Y hoy que celebramos 50 años, es bueno que miremos para atrás. Miremos para atrás para poder entender el presente y no perdernos en el futuro. Recordemos, las experiencias no se guardan, las experiencias se comparten. Si no comparte lo que Dios te ha dado, llegará el momento en que Dios no te va a dar más. Porque dice la Biblia, dad por gracia lo que de gracia recibisteis. Tomemos conciencia. Y hay que leer la historia de Brigada. Y hay que enseñar a los discípulos de dónde nace nuestra visión. ¿En qué nos diferenciamos de las demás iglesias? La doctrina es la misma. Creemos igual que los asambleas de Dios, que los bautistas. Creemos lo mismo, con pequeños matices diferentes. Más bien nosotros ya nos parecemos más centroamericanos que pentecostales. Pero bueno, hay matices que nos separan, pero la esencia del cristianismo, la esencia de la doctrina es la misma nuestra que de todas las demás. Pero hay un punto que nos diferencia. Creemos que el amor se tiene que manifestar en acción, en salir de las cuatro paredes y ir a donde hay necesidad. Porque el espíritu de las brigadas es brigada, grupo de gente que se juntan para ir a donde hay necesidad y remediar el dolor humano. Esta es la esencia de ser. Doctrinalmente no nos diferenciamos de los demás. Lo único que nos hace un poquito diferente es la visión, que el centro de nuestro principio es el amor para proyectarnos hacia afuera, buscando a los que nadie busca y ayudando a los que no tienen esperanza. Padre, te damos gracias por estos 50 años, oh Dios, que nos has permitido estar en este lugar, edificar todo esto, Señor. Pero ayúdanos a rescatar los valores primeros que dieron origen a nuestra razón de ser. Ayúdanos a entender que no estamos aquí para calentar banca, sino para ser discípulos. No estamos aquí para entretenernos, sino para predicar. No estamos aquí para ser beneficiados, sino para beneficiar. No estamos aquí para recibir, sino para dar. Dar de toda esa riqueza, de todas esas experiencias, de toda esa vivencia que tenemos que atesorar y transmitir. Ayúdanos a mirar para atrás para valorar el presente, Señor. Y ayúdanos a entender cuán grandes cosas tú quieres hacer con nosotros. Gracias, Señor. Gracias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.